Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. El ministro de Hacienda lanzó sus apuestas para el incremento del salario mínimo. Descarta que ese aumento en 2025 vaya a subir más de 10% y dice cuál sería la base para arrancar esta discusión. En minutos analizaremos con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad del Externado las implicaciones de este incremento. Colombia, epicentro de turismo. Durante 3 días, Cartagena será la sede del evento más importante de este sector. El Consejo Ejecutivo de la ONU de Turismo, el encuentro reúne a ministros y delegaciones de 35 países. Los millonarios costos de la violencia y el crimen. Fedesarrollo reveló hoy en un estudio sobre las pérdidas que dejan esos flagelos en el país y las inversiones que deben hacerse en el gobierno y las empresas para contenerlos. En segundos, los detalles con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre la discusión del aumento del salario mínimo para el próximo año. Hoy incluso el ministro de Hacienda puso sobre la mesa cuánto debe ser este incremento y para ampliar esta información nos acompaña Estefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Externado. Director, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo están? Todo muy bien, director. Mire, antes de entrar en materia sobre este tema tan importante, lo invito a escuchar lo que dijo esta mañana el ministro de Hacienda de cómo debería arrancar esta base, esta discusión del salario mínimo. En la práctica, esta población va a requerir casi un mes para prepararse a la nueva situación. De tal manera que estamos buscando los recursos y en el presupuesto estamos examinando 2 temas simultáneamente. ¿Qué es lo que vamos a recortar del presupuesto y de dónde sacamos recursos para apalancar la emergencia? Nos están pidiendo entre 700.000 millones y 1.2 billones. Yo me tengo que declarar impedido para asignar recursos. El Consejo de Ministros va a asignar un ministro ad hoc para la firma de esta resolución. Bueno, director, hablemos ahora sí, entremos en materia. Usted lo acaba de escuchar, el ministro habla de una base de 5,2% más un punto de productividad, 6,2%, y que ese aumento no sea superior al 10%. Quiero centrar esa primera pregunta en ese punto de productividad. ¿Por qué es importante tener en cuenta la productividad en esta discusión de salario mínimo? Es importante porque deriva de la teoría económica, ¿sí? Los salarios fundamentalmente dependen de la productividad de los trabajadores, ¿sí? El esquema básico de la teoría económica. Entonces, lo que se dice es que deben ser remunerados con base en la productividad, ¿cuál es lógico, sí? Con base en su productividad. Recordemos que el año pasado este indicador de productividad fue negativo. Hay que esperar cómo sale entonces para este próximo año. De ser así, si sale nuevamente negativo, ¿cómo sería esta discusión? ¿Ahí restaría o cómo funcionaría, director? Mire, el indicador de productividad es un indicador muy sensible. Yo creo que uno no se debe fijar por el resultado de un año, ¿sí? En especial. Yo creo que es lógico pensar que la productividad esté aumentando en este país no más que al 1% anual. ¿Sí? Después los cálculos dependen de la coyuntura. El indicador de productividad depende de cuál vamos a utilizar, depende del ciclo, puede dar negativo, lo cual no tiene mucho sentido. Yo diría que debemos fijarnos con una idea de productividad de más o menos 1 punto porcentuales cada año. Quiero centrarme en este tercer punto. El ministro dice que no debe ser superior al 10%, 2 dígitos, pero en la historia de las concertaciones de salario mínimo, las centrales obreras piden que este aumento pues sea superior, que sea mayor. Pero, ¿qué implicaciones tiene para el país que sea un aumento significativo? ¿Esto podría afectar?
Bueno, sí, primero hay que decir una cosa, ¿sí? A la fórmula que planteó el ministro falta un último factor, que es el factor político, ¿sí? O de poder de negociación de las partes, ¿sí? Y esto varía en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los sindicatos tienen más poder de negociación si la economía va muy bien, ¿sí? Tendrán menos si la economía no va tan bien, ¿sí? Entonces, a estos 6.2 puntos de que habla el ministro de Hacienda, siempre hay que añadir alguna cosita que depende del poder de negociación de las partes, ¿sí? Todo depende, ¿sí? Si yo creo que añadir algo al 6.2, es decir, llegar a 7, esto no va a pasar, es decir, esto no cambia nada. Aumentos superiores al 10% sí pueden ser un problema para las empresas, ¿sí? Es decir, yo creo que no es tanto un problema que aumente el salario mínimo en línea con la inflación pasada, con la productividad y con algún puntico de poder de negociación. El problema es si el salario mínimo aumenta mucho por encima de esta regla. Esto sí puede llevar a consecuencias en términos de ocupación y de informalidad, ¿sí? Pero si logramos mantener el aumento del salario mínimo relativamente cerca a la fórmula que ha planteado el ministro, pues yo no le veo grandes efectos sobre el empleo, ¿sí? Entre otras cosas, sí, permíteme decirte que los aumentos que se han dado en los últimos años, sobre todo con los últimos 2 años con el gobierno Petro, que se han considerado como muy altos, no es que hayan tenido grandes efectos sobre el empleo asalariado. Sobre el empleo asalariado. Sí, esto ha seguido creciendo a un buen ritmo, asalariado formal, entre otras cosas. Ahora, esta es otra cosa, si vamos a aumentar muchísimo más el salario mínimo, ¿sí? Esto es otra cosa, pero si mantenemos el aumento del salario mínimo en línea con lo que dice el ministro de Hacienda, yo creo que esto no va a tener grandes consecuencias en términos de empleo y de informalidad. Director, ya hay una norma, hoy el ministro la recuerda, que se debe partir sobre la inflación causada, en este caso se toma como referencia la de noviembre, sobre el aumento que se va a hacer posteriormente el año que viene. En este caso es cierto que posiblemente el aumento no va a ser igual de como se ha hecho en años pasados, pero en este momento estamos en una coyuntura donde los empresarios han tenido, ellos mismos nos dicen, otras presiones, como una reforma tributaria que fue aprobada recientemente, una ley de financiamiento que se está tramitando en el gobierno nacional y también una reforma laboral. El que exista, así sea un aumento, que usted lo pone, de 7%, ¿existiría algún tipo de presión para los empresarios? Pues hay que tener en cuenta también esto, ¿sí? Que seguramente a raíz de algunas reformas que se van a aprobar van a aumentar los costos de los empresarios. Entre otras cosas, ya están aumentando porque está disminuyendo la semana laboral, ¿sí? Pero esto entra en el puntaje adicional de la negociación entre las partes, ¿sí? Yo creo que hay que también tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta que tampoco la economía colombiana en los últimos tiempos se ha mostrado boyante. El mercado de trabajo sí se ha defendido, ha mostrado resiliencia, pero tampoco, sobre todo en este último año, no se ha mantenido a duras penas la tasa de ocupación, el desempleo ha subido, y cuando no ha subido ha aumentado la inactividad, de manera que esto no son señales de un mercado de trabajo que es boyante, ¿sí? De manera que estas son cosas que hay que considerar, que la economía no está tirando fuerte, que el mercado de trabajo sí se defiende, pero
pero no está creciendo la ocupación al ritmo que debería crecer, Sí. y que hay otros costos que muy probablemente incidirán sobre la nómina de los empresarios, en especial lo relacionado con la reforma laboral. Claro. Director, también para finalizar, hablar sobre este tema tan importante, ir redondeando, sí es importante un aumento significativo para reactivar la economía, porque esto es otro de los argumentos también de los diferentes sectores para que se dé esta discusión. Mire, es que todo depende de cómo reaccionan los empresarios. Si el aumento es absorbido en el sentido de que los empresarios reducen las ganancias, sus ganancias, ¿sí? Esto puede aumentar puede aumentar la demanda de los trabajadores. Entonces, que esto es un poco el argumento de los sindicatos, ¿sí? Pero yo creo que esta es la solución menos probable. Más bien puede pasar que los empresarios pasen gran parte del aumento del salario mínimo a los precios. En estos casos dejan las cosas como estaban, y aquí sí no hay generación de empleo, ¿sí? La otra opción, la tercera, es que los empresarios entonces impulsen la productividad. Y entonces esto implicará que por lo menos en el corto plazo no habrá incremento de la ocupación, ¿sí? De manera que grandes aumentos del salario mínimo, el factor mayor ingreso de los trabajadores, luego mayor demanda agregada, puede existir, pero no es probablemente la solución más probable. Bueno, director, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, analizar este tema tan importante, cómo será el aumento del salario mínimo para el próximo año. Bueno, perdimos comunicación con el director, pero ya íbamos redondeando ese tema tan importante de cómo va a ser de cara el incremento para el próximo año. De momento nosotros pues seguiremos analizando este tema con todos los expertos, y de momento vamos para una pausa, y al regresar podríamos hablar sobre los resultados de esa encuesta de los consumidores en el país que aumentó en octubre. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora, como ustedes lo pueden ver, ya llegó Víctor Grosso, que nos trae noticias claves para hoy. Y esta vez el tema esta noche sobre los consumidores, que ya se reveló una encuesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Víctor. Laura, muy buenas noches para los televidentes, sí, y sobre todo la percepción que tienen los consumidores, es decir, todos los colombianos, frente a la situación económica, frente a la situación de su hogar. Todo eso se mide cada mes, o lo mide cada mes FEDesarrollo, y publica un índice mensual de confianza del consumidor. Hay buenas noticias, Laura, porque mejora, crece, repunta la confianza del consumidor en su última medición, que es la de octubre. Mire, subió en 12,3 puntos porcentuales frente al mes inmediatamente anterior. Y el índice de confianza del consumidor, pese a ese repunte, se ubica en 3,7 puntos porcentuales negativos. Hay una recuperación en el optimismo, pero de todas formas, como este numerito de aquí tiene un signo negativo, significa que siguen siendo más los colombianos pesimistas frente a los optimistas sobre la situación económica del país y de sus hogares. Hay varios componentes dentro de este indicador, y yo quiero resaltarlos porque hay un subíndice, digámoslo así, que mide las condiciones económicas actuales, lo que piensan sobre el momento, sobre la actualidad los colombianos. Ahí hubo un repunte muy fuerte del 17,4%, es decir, que sienten que la cosa está mejorando en materia económica. Y también repunta el subíndice de expectativa, lo que piensan los colombianos que va a ocurrir hacia adelante. Aquí hay un repunte de 9 puntos porcentuales. Y pues esta grafiquita es muy interesante. Aquí está el dato en la última parte de esta gráfica, el dato de octubre que les acabo de comentar, menos 3,7 puntos porcentuales. Y si nos venimos aquí un poquito al pasado, vemos que no registrábamos un indicador así desde agosto del año 2022. Es decir, que estamos en el mejor nivel de confianza del consumidor en un poquito más de 2 años. ¿Qué puede estar detrás de esto? Pues la recuperación que está teniendo la economía, eso genera mayor optimismo, y también la caída en tasas de interés desde el Banco de la República. La gente ha sentido que los bancos comerciales también han recortado sus tasas de interés. Muchos están animando
a consumir más y pues eso genera un ambiente positivo, mejora la confianza del consumidor. Víctor, muchas gracias. Y a propósito de Fedesarrollo, le tengo otra noticia y es que sale de allí los flagelos de la violencia y el crimen en Colombia que genera enormes pérdidas y costos para el país, según revela un estudio en conjunto con el BID y Fedesarrollo precisamente. Advierte que el informe que solo en 2022 ese costo fue de 68 billones de pesos, lo que equivale a 3,64% del Producto Interno Bruto. Este monto de dinero además es similar al 78% de lo que se gasta en el país en educación y más el doble de lo que se entrega en ayudas sociales cada año. Colombia es el octavo país en América Latina donde resultan mayores esos costos. Según esta medición, fueron estudiados 22 países de la región. El director de Fedesarrollo nos cuenta esos rubros, cómo están generando por el crimen y la violencia. Estos costos directos del crimen y la violencia tienen que ver con tres factores fundamentales: el costo en capital humano, la pérdida de vidas humanas, y también los costos asociados con la privación de la libertad de las personas que son victimizantes, por un lado, los costos en el sector público asociados con los recursos destinados a la policía, a la administración de justicia y al sistema penitenciario, y los costos del sector privado, que se refieren a los recursos que tienen que invertir las empresas para evitar la criminalidad. Pasando a otras noticias, Colombia será sede del evento más importante del sector turismo, la medición número 122 del Consejo Ejecutivo de la ONU Turismo, que irá desde el 13 hasta el 15 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cartagena. Este encuentro reúne a delegaciones de 35 países, lo que también será el motor para la economía. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, habla sobre la importancia de esta cumbre. Tener la oportunidad de que en Colombia estén presentes ministros de turismo, representantes de numerosos países discutiendo sobre el impacto del turismo en todo el mundo, realmente es una gran oportunidad, nos permite posicionarnos como líderes a nivel global en todos estos temas, y lo que queremos es promover la visión que tiene Colombia y que comparte con muchos países de que hay que fomentar un turismo comunitario sostenible en los territorios excluidos del país y del mundo. Realmente es una plataforma en la cual vamos a poder transmitir este punto de vista y también vamos a poder recibir a una serie de delegaciones extranjeras muy importante en Cartagena, un poco como lo que pasó en la COP16, para que mucha gente conozca a nuestro país y se lleve pues una serie de impresiones que de pronto no tenía y que esperamos sean positivas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el ranking de los países que tienen las mayores reservas de oro. Estados Unidos tiene 8.133 toneladas, Alemania 3.352, Italia 2.452, Francia 2.437 y Rusia 2.336 toneladas. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.